grabar. Ujú. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de álgebra vectorial, sobre todo que nos quede claro de qué son estas cosas, ¿no? Porque es una herramienta fundamental para nosotros, ¿no? Bien, entonces el álgebra vectorial. Ujú. Entonces recuerda, esto tiene que ver con objetos que llamamos vectores, ¿sí? Y recuerda, estos objetos llamados vectores, ¿sí? No son otra cosa más que este, flechas. Ujú. Esos son los vectores. ¿Y cuáles son las características de toda flecha? Dirección. Ujú. Magnitud, sentido y un punto de aplicación, ¿no? Magnitud y dirección. Estas son las dos características principales de lo que nosotros vamos a llamar como vectores, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Eh, magnitud y dirección. No tanto la cuestión del sentido, esa no, porque también mencionaron lo que era el sentido. Bueno, déjame ponerlo mejor. El sentido y punto de aplicación, ¿no? Déjame ponerlo así. Sentido, punto de aplicación. Estos ya no son características básicas de un vector, sino que son estas que están arriba, las magnitud y dirección. ¿Sí? La magnitud, recuerda, es la longitud que tiene el vector y la dirección, pues viene siendo la orientación que hay respecto de una referencia. Entonces nosotros tenemos que definir siempre una referencia para poder hablar de la dirección del vector y eso básicamente va a ser un ángulo respecto de esa referencia, ¿no? Entonces, son las dos características, magnitud, recuerda, y dirección, lo que caracteriza a todos los vectores. Entonces, pues resulta que dos vectores van a ser iguales cuando Cuando tengan la misma magnitud y dirección. cuando tengan exactamente la misma magnitud y dirección. Entonces, pues quiere decir que tú puedes, fíjate, eh, para fines prácticos. Fíjate, eso nos puede ser muy útil, ¿sí? Porque entonces quiere decir que tú puedes agarrar un vector, ¿sí? Este vector, y tú lo puedes desplazar, ¿no? Lo puedes desplazar, lo puedes mover en un lugar y lo puedes mover a otro a conveniencia tuya, ¿sí? Y mientras tú no cambies ni la dirección, o sea, no lo rotes, ¿sí? Y ni cambies la longitud, o sea, mientras no cambies la longitud, ¿sí? Ni cambies la, ni cambies la, Inclinación. la inclinación, entonces pues el vector seguirá siendo exactamente el mismo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una ventaja que tienes con los vectores, ¿no? Que los puedes desplazar, ¿sí? Bueno, entonces recuerda esas dos cosas. ¿Cómo vamos a denotar un vector? Bueno, una forma de hacerlo es con la flechita, ¿no? ¿Sí? Bien, y también vamos a tener la magnitud. La magnitud de un vector que la vamos a denotar sin la flecha, ¿sí? Si nosotros la expresamos sin la flecha, ya estamos hablando de la magnitud, o si lo ponemos entre barritas, estamos hablando de la magnitud, ¿sí? Y esto recuerda, básicamente, no es otra cosa más que la longitud, ¿no? Del vector. Bueno, ahora recuerda, los vectores normalmente nos van a representar alguna cantidad física, ¿no? Siempre. Pero también son. De hecho, eso es porque, bueno, hay cantidades físicas que tienen las mismas propiedades de los vectores, por eso es que se representan por medio de vectores. Pero recuerda que un vector es un ente puramente geométrico, ¿sí? Y entonces tú puedes hacer geometría con él, ¿sí? Eso es lo que debes de considerar, ¿no? Que tú puedes hacer geometría con el vector. Eh, y entonces, recuerda, tenemos la magnitud, vendría siendo
longitud. Bien, también recuerda, están los escalares, ¿no? ¿Qué es un escalar? Es una magnitud que no tiene dirección. Mm, bueno, para ser más específicos, es un número, ¿no? Sí. Así, piensa a lo mejor así. Cuando hablemos de escalada, estamos hablando simplemente de un numerito, ¿sí? Un número real, ¿sí? Que bueno, en física ese número puede ir acompañado también de unidades, pero en general estamos hablando de un número. Ujú. Eso sería lo que es un escalar. Ujú. Entonces, toma en cuenta que siempre la magnitud de un vector, ¿sí? Obviamente tiene que ser un escalar, ¿sí? La magnitud es un escalar. Y no solo eso, también debes de tomar en cuenta que la magnitud de un vector, por definición, debe ser positiva, ¿no? O puede ser cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estas son las cosas que deben ustedes recordar de lo que es un vector. ¿Qué otra cosa? Ya tenemos escalares, ¿sabes? Bueno, puedes representar los escalares con cualquier literal que no tenga, obviamente, la flechita, ¿no? Eso ya te estaría representando este, un escalar, ¿no? Por ejemplo, pues podemos usar la letra M, la letra N, P, la A, B. Todo esto pueden ser escalares, ¿no? Siempre y cuando no le pongas flechita. Bueno, ¿qué otra cosa? Vamos a ver. Tenemos. mm, ah, ¿Qué otra cosa podemos hacer con esto? Eh, bueno, podemos ya hacer operaciones, ¿no? Con los vectores. ¿Mm? ¿Qué podemos hacer con los vectores? La operación más simple es la del producto de escalar por vector, ¿no? Bien, esa es la operación más simple que podemos hacer con las cosas que tenemos, que son los escalares y los vectores. ¿Qué le puede hacer un escalar a un vector? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el vector A y podemos multiplicar el vector A por M y esto te va a dar otro vector B. Ujú. Bien, pero ¿qué vamos a obtener propiamente? O sea, ¿qué le va a hacer el escalar al vector o el vector al escalar? El escalar le multiplica las componentes del vector. Eh, Fíjate que no hemos hablado de componentes. Va a generar un vector. Lo larga. Ajá, Va a generar básicamente. una magnitud multiplicada por ese número escalar, pero su dirección es la misma, ¿no? Fíjate, la dirección no va a ser la misma, pero el resultado, ¿sí? El resultado en principio, o más bien las líneas de los vectores A y B, estas dos líneas van a ser paralelas, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, puedes tener, supongamos que este es el vector A, ¿no? El vector A, y déjame copiar esto. Ah, ahí está, supongamos que esto es el vector B, ¿no? Ahí está. Esto es el vector B. Entonces esto es A. Ujú. Entonces esto es A y esto sería M por A igual a B. Ujú. Entonces, bueno, tenemos varias opciones, ¿no? Dependiendo del valor de la M, del escalar, sería el valor de la B. Por ejemplo, para que ocurra lo que tenemos aquí en el dibujo, que la B sea mayor que A en magnitud, ¿qué necesitas? O sea, para que B Alargarla. sea más largo. M mayor que 1. Ajá, necesitarías que M sea mayor que 1 para que B sea más largo, ¿no? Sí, sea la primera opción. Porque si M fuera menor que 1, ¿qué pasaría? Sería más pequeño, ¿no?
sería más pequeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, podrías tener el caso, ahí está, esto, ¿sí? Sería si m es menor que 1, ¿sí? Pero también tienes la condición de que m no puede ser menor a 0, ¿no? Porque ahí, o sea, sí, va a ser menor, ¿no? Pero si sigue, No, puede ser entonces- menor que 0 incluso, ¿no? O sea, esto Pero lo es que voy es menor que, que 1, pero ajá, también ajá, puede pero ser, eventualmente la magnitud escalar del vector resultante b también va a ser mayor después que el original a. o sea, eso sí es, si m es mayor que 1, ¿no? Si m es mayor que 1, entonces el vector básicamente se va a estirar. Si m es menor que 1, se va a compactar, ¿no? ¿Sí? Pero también puede ser menor que 0. ¿Qué pasaría en ese caso? Cambia su dirección 180 grados, ¿no? O pi radianes. Ajá, vamos a dibujarlo acá. Sí, también, a ver, déjame ver. Entonces déjame ponerlo en azul. Entonces también tenemos la opción que m sea menor que 0 y déjame ver, aquí no hay, no, aquí no hay forma de voltear. Sí, sí tengo forma de... Ay, déjame ver. Bueno, déjame ver. Ahí está. Entonces, lo cambiamos. Ahí está. Entonces tenemos la opción también de que sea negativo, ¿no? Que la m sea negativo. Ujú. Y entonces aquí lo que ocurre es que va a ser antiparalelo. Aquí se dice que es antiparalelo a B, ¿no? Digo que B es antiparalelo a A. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, fíjate, aquí nosotros decimos que es paralelo, ¿no? Aquí B sería paralelo a A. En estos dos casos, ¿sí? Pero aquí es antiparalelo. Ujú. Bien. Entonces puede cambiar la dirección en 180 grados. Entonces aquí tenemos que esto cambia la dirección en 180 grados. Pero también, o podemos decir que cambia el sentido, ¿no? Solo en estos casos, cuando las líneas de los vectores son paralelas, ¿sí? Ya sea de A o del producto de A por algo, ¿sí? Cuando las líneas de dos vectores son paralelas, entonces en ese caso sí tiene sentido hablar de la palabra sentido, de otra manera no, ¿sí? Nada más siempre tendrías vectores de diferente dirección, ¿no? Bien, entonces eso es multiplicar un vector por un escalar, pero también toma en cuenta que el escalar puede ser cero, ¿no? Y en este caso, ¿qué tendríamos? Que la amplitud del vector va a ser 0, ¿no? Va a ser un punto. Ujú. Sí, fíjate, esto le llamamos el vector cero, ¿no? O sea, cuando al cero le ponemos una flechita arriba que es totalmente válido, de hecho sería obligatorio para entender bien que efectivamente estamos hablando de que es un vector. Ujú. Entonces, esto sería el vector cero, ¿no? ¿Sí? Y obviamente este vector cero tiene magnitud cero, ¿no? Ujú. Tiene magnitud cero. ¿Y cómo lo representamos? ¿Cómo dijiste que lo representamos? Con un punto, ¿no? Básicamente es un punto. Sí, es un punto. Un punto. Esto geométricamente hablando es un punto, ¿no? Y como es un punto, pues básicamente resulta que el vector cero, pues va a ser paralelo a cualquier vector, ¿no? Porque es un punto. Ujú. No tiene longitud, entonces, eh, como te digo, básicamente viene siendo paralelo a cualquier vector, ¿no? Ujú. Bien, entonces, fíjate, ya que tenemos definido lo que es el producto de un escalar por un vector, ¿qué pasaría si este escalar fuera justamente el recíproco de la magnitud del vector A? ¿Qué pasaría si nosotros multiplicamos A por su recíproco?
Se va a hacer un vector Pues, unitario. tendríamos un vector unitario. Eso sería un vector unitario, que lo podemos representar de esta forma, ¿no? Ujú. Recuerda, entonces, este es un vector unitario, que la característica principal que tiene un vector unitario es que su magnitud, la magnitud del vector unitario es 1, ¿sí? De hecho, todos los vectores unitarios tienen la misma magnitud, ¿no? Que es 1. ¿Sale? Oh, ahí está. Eso es lo principal que debemos de tomar en cuenta. Bien, entonces esto lo podemos utilizar precisamente para poder separar, ¿sí? O sea, a partir de esto, que es la definición de vector unitario, podemos nuevamente reescribir el vector, ¿no? Como su magnitud multiplicado por un vector unitario. Y entonces cuando tú haces eso, ¿qué estamos haciendo? Básicamente, pues separando a un vector en sus dos características, ¿no? Esta que sería su magnitud Ujú, ahorita y no. el vector unitario, ¿qué es lo que va a Va a faltar conservar? una Mándeme. hora. ¿Eh? ¿Qué pasó? No, Bueno. Y el vector unitario, que es el que va a guardar la parte de la dirección, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que debemos de considerar. Ujú. Bien. Entonces, por eso es importante hablar de vectores unitarios. Y recuerda que un vector unitario lo vamos a representar, sería siempre con una flechita, con un gorrito arriba, ¿no? Entonces, cualquier vector con un gorrito arriba es un vector unitario. Ujú. Bien. Perfecto. Ahora vamos a seguir platicando de esto. ¿Qué otra operación podemos hacer nosotros? El producto punto y producto cruz, ¿no? No, más simple. Suma y resta. Suma y resta, ¿no? Vamos a ver. Es muy importante que nosotros entendamos bien cómo hacer la suma de vector. Yo sé que hasta ahorita ya han hablado de, bueno, las han aplicado, pero de todos modos tenemos que entender bien lo que son las operaciones de suma y resta de vectores, ¿no? De vectores. Entonces, nada más debes de tomar en cuenta esta cosa. ¿Cómo hacer la suma entre dos vectores? Vamos a ver. Supongamos que tenemos aquí un vector A. Vamos a ponerlo así. Un vector que este va a ser el vector A. Y por acá ponemos un vector B. Ah, bien. Vamos a poner por acá el vector B. Ujú. Entonces, ¿cómo se hace la suma de los dos vectores? ¿Ya podemos usar componentes? No. Pues sería siendo el paralelogramo, no me acuerdo el nombre de los vectores. Mira, a ver. Fíjate, aquí es donde precisamente utilizamos la ventaja esta de que todo vector ujú, sigue siendo el mismo mientras tú no lo rotes ni cambies su magnitud. Entonces tú lo puedes desplazar, ajá, lo puedes desplazar y vas a seguir teniendo el mismo vector, ¿no? Entonces una cosa que podemos hacer, bueno, de hecho la forma en la que se define la suma, recuerda, siempre va a ser poniendo un vector al final del otro, el que sea, ya sea A después de B o B después de A. Si tú pusieras B después de A, lo que tendrías, ¿sí? Tendrí- Tendrías que poner primero el vector B y luego al final de él tendrías que poner del final de él tendrías que poner el vector A, ¿no? Ujú. Y básicamente los dos casos te van dando lo mismo, ¿no? Déjame poner. Esto es A, esto es B, ¿sí? Recuerda, esto que tenemos aquí sería propiamente, esto es A más B. Ujú. Y esto que está acá es B más A. Ujú. ¿Y qué es lo que te van a dar como resultado los dos? ¿Sí? En los dos casos, pues obtienes el mismo resultado, que es el vector que va desde el inicio de A hasta el final de B, ¿no? Entonces, esto vendría siendo propiamente la suma de los dos vectores, ¿no? A más B o B más A. A más B. Ujú. Recuerda, esa es la regla.
¿sí? Ahora, fíjate que es la misma regla que si juntaras los vectores si juntaras los inicios de los vectores, ¿sí? Trazaras líneas paralelas al final de B y al final de A, trazas líneas paralelas y donde se juntan las líneas paralelas, también esa es el vector A. Entonces, esa sería la regla del paralelogramo, ¿no? Entonces, tenemos Entonces, dos reglas que la serían, suma de vectores sería conmutativa. ajá, triángulo y paralelogramo, ¿no? Efectivamente, la suma de vectores es conmutativa, ¿no? Precisamente porque ya sea si tomas A más B, que es esto de abajo, o B más A, que es lo de arriba, vas a obtener exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, es conmutativa y es una propiedad muy importante, obviamente, que tiene la suma de los vectores, ¿no? Bien, correcto. ¿Qué otra propiedad tiene esto? Ujú. Fíjate, otra Supongo que propiedad que también es asociativo. es que Es asociativo, ¿no? sí es asociativa, claro, claro que sí, ¿no? Porque si tuvieras un tercer vector, ¿qué pasa? Vamos a hablar de un tercer vector C. Mm, vamos a poner, oh, por aquí voy a poner un tercer vector C. Ujú. Bien, entonces tú puedes hacer la suma de A, por ejemplo, más B, ¿qué sería esto? A más B, ujú, más C, por ejemplo. Sumar A más C más A más B más C. A ver, espérame. Déjame bajar. A ver, ahí está. Esto es A más B, entonces ahora sí, ponemos el vector C al final y entonces la suma de esto, pues ya sabes, tú puedes sumar A más B más C y lo que vas a obtener como resultado sería el vector que va desde aquí hasta acá, ¿no? Ujú. Todo esto es A más B más C. A más B más C. Pero también tú podrías tomar las sumas parciales, ¿no? Por ejemplo, podrías tomar esto que está aquí, ujú, que sería A más B, ¿no? Ujú. A más B y luego le sumas C y te va a dar lo mismo, ¿no? Este es A más B, sumas C y te da lo mismo. O puedes tomar el vector que va desde aquí hasta acá. Ujú. Pero este vector que va desde aquí hasta acá, ¿qué viene siendo? Ujú. Esto vendría siendo B más C, ¿no? Entonces puedes tomar A más B más C y acabas teniendo obviamente lo mismo, ¿no? Entonces, pero fíjate, es muy diferente porque por un lado tenemos A más B y luego le sumas C. Ujú. Y por el otro lado tenemos A más B más C, ¿no? Entonces, efectivamente, pues ya podemos ver que esta es asociativa, ¿no? Entonces es conmutativa y es asociativa. Todas estas propiedades las podemos obtener con simples eh, geométricamente, ¿no? Otra cosa que podemos ver geométricamente es, por ejemplo, si agarras esto, déjame ver, si agarras esto, ahí está, ¿sí? Déjame borrar esto, déjame borrar esto. Bien. Ujú. Déjame quitar esto y quitar esto. Bien. Esto recuerda que es
La suma, es A más B. Pero, ¿qué pasaría si a ti se te ocurre, por ejemplo, agarrar esto y escalarlo? Sería distributividad. No sé cómo se escribe exactamente. O sea, si lo multiplicamos por una constante, vamos a decir que esa constante fuera, déjame poner esto aquí. A ver, para ver. Oh. Un poquito más. Vamos a decir, mira, así, supongamos que esto, otro poquito más. Ajá, ahí está, más o menos. Ahí. Aquí podemos ver que el vector que tenemos desde aquí hasta acá, ¿sí? Básicamente sería 2 veces el vector. Esto que está aquí, tú puedes decir que es 2 veces A, ¿no? Esto es 2 veces A, esto es 2 veces B, por ejemplo, y esto que está aquí vendría siendo 2 veces A más B, o sea, en otras palabras, ¿qué? 2 veces A más B, ujú, vendría siendo igual a 2 veces A más 2 veces B, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso porque lo hicimos 2 veces, pero pudimos haber crecido más esto, 3 veces o 4 veces, lo que sea, o sea, en general, M por A más B es igual a M por A más M por B, ¿no? Esta es la propiedad distributiva con el producto de un escalar, ¿no? Pero recuerda, la propiedad distributiva, realmente esto que nosotros lo escribimos matemáticamente, geométricamente no es otra cosa más que escalar la figura, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas veces? Pues las que te diga el escalar, ¿no? Aquí estamos escalando la diagonal y aquí cada uno de los lados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces es muy importante que entendamos qué significa aplicar la regla, la propiedad distributiva, ¿no? La propiedad distributiva. En la suma de vectores que es, como te dije, escalar la figura original, el paralelogramo original lo estamos escalando, ¿no? Bien, ahora vamos a ver. Ya tenemos esto. ¿Cómo es la resta? Es el vector que une las cabezas de flecha de los vectores, ¿no? A ver, déjame copiar. Control C. B. Déjame ver. Bajamos esto. Ahí está. La resta de los vectores. Ujú. Entonces, vamos a decir A menos B. ¿Qué me dijiste? Que es el vector que une las cabezas de flecha de los vectores, la Ujú. resta. Sí, pero recuerda, nosotros tenemos que definir la resta a partir de lo que nosotros conocemos y lo que nosotros conocemos es la suma. Entonces recuerda que esto también lo puedes escribir de esta forma, ¿no? A igual a menos A, perdón, A menos B es A más menos B. Recuerda eso. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? En vez de tomar el vector B como está aquí, tendríamos que tomar el vector menos B. Déjame poner eso aquí abajo. Más o menos es así. Oh, déjame ponerlo así. Un poquito más aquí. Ahí así. Ahí está. Esto más o menos sería menos B, ¿no? Recuerda. Todo tiene su razón de ser, ¿no? Ahí está. Esto sería menos B. Entonces, si queremos restar A menos B, pues tendríamos que tomar este vectorcito tal cual como está aquí y copiarlo aquí abajo. Ahí está. Y entonces la resta de los vectores sería el vector que va de aquí hasta acá, ¿no? Esto que está aquí, entonces sería propiamente A menos B. ¿Sí o no?
profe. Menos B. Ujú. Bien, correcto. Pero fíjate bien, ¿qué hubiera pasado si nosotros, por ejemplo, ¿por qué no tomamos el vector B? Tomamos el vector B y lo hubiéramos puesto acá. También lo podríamos tomar como la distancia entre los puntos de dos vectores. Sí. A ver, déjame ver. Sí, o sea, fíjate que esto que está aquí, que es la resta, también la podríamos poner aquí y entonces efectivamente te puedes dar cuenta que la resta de los vectores también la puedes considerar como el vector que va, ujú, que une. O sea, si tú unieras los dos principios de los vectores, los de los vectores originales, A y B, entonces te puedes dar cuenta que eh, la resta también sería el vector que une los finales, ¿no? Pero muy importante la dirección en la que apunta el vector, que sería hacia el final del vector que tienes con signo positivo, ¿no? Y parte, obviamente, del final del vector que tiene el signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Muy bien. Y otra cosa, mira. Otra cosa es que si agarramos el vector B, por ejemplo, ahí está, vamos a poner esto aquí. Ay, bueno, y el vector A. Ajá, el vector A y lo pones acá. Ujú, ahí está. Entonces, mira, vamos a tomar esta parte de aquí. Ahí está, nomás para que se vea. Aquí aparte. Entonces, déjame borrar esto, borrar esto, borrar esto, borrar esto, borrar esto. Bien. Entonces ya tenemos lo que es A menos B. Ujú. A menos B, que es esto de aquí. Esto es el vector B. Bueno, este es el vector B. El vector A ya hemos dicho que era este de aquí. Y la suma de los dos, voy a ponerlo así. Entonces, nada más para que tomen en cuenta esta otra propiedad que tienen la suma y resta de vectores, que es muy importante. ¿Sí? Esto sería, esto sería A más B, ¿no? Ujú. Entonces, si tomas en cuenta esto, fíjate, si tomas en cuenta un paralelogramo A y B, con lados contiguos A y B, entonces la suma es una de las diagonales y la resta va a ser la otra de las diagonales, ¿no? También eso es muy importante, esa cuestión. Ujú. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, ¿qué viene siendo para un paralelogramo que viene siendo la suma y que viene siendo la resta de dos vectores? Ujú. Bien, ahora otra cosa importante que debemos de tomar en cuenta es lo siguiente. Ujú. Vamos a tomar otra vez los vectores A y B que teníamos desde el principio. Ujú. Fíjate bien. Fíjate, esto va a ser nuestro vector A. Ahí está, nuestro vector A. Bien. Y el vector B. Vamos a tomarlo desde aquí. Bien. El vector B. Bien. Ahora fíjense bien lo que les voy a decir. Esto es A y B. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo pongo, por ejemplo, un tercer vector? Fíjate bien. Un tercer vector. Voy a poner un tercer vector. Ah, está muy largo, menos. Así.
un tercer vector C. Totalmente arbitrario. Ujú. Entonces, la pregunta ¿es posible escoger este vector C de tal forma de que se pueda escribir como una suma que contenga a A y B? Sí, ¿Sí? ¿Cómo? pues buscando la combinación de escalares para A y escalares para B que me den eso. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué harían esos escalares? Y alargar o modificar la longitud de cada vector A o B. Ujú. A ver, entonces, básicamente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tú me estás diciendo que, o sea, propiamente es claro, bueno, espero que sea claro para ustedes, que este vector C es de entrada es diferente a A más B, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De entrada es diferente. Pero sin embargo, mm, tú me acabas de decir que, bueno, está bien, es diferente a más B. Pero sin embargo, tú me estás diciendo que, vamos a ver, eh, por ejemplo, si tú agarras el vector C, el vector B, y lo pusieras aquí al final ahí está. Esto que está aquí, esto que acabo de poner, no es el vector C propiamente, pero sí es una línea, mira, vamos a ponerlo en verde, ¿sí? Este es el vector C. Y vamos a borrar esto. Esta línea es paralela a B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué tal si agarramos el vector A? Lo ponemos aquí, al final de esto, pero vamos a cambiarle el color, ¿sí? Y vamos a estirarlo. Ah, perdón, al final de C, ¿no? Ahí está. Bien, esta línea que está aquí, también déjame borrar esto. Bien, esta línea azul es una línea paralela a A, mientras que esta línea verde es paralela a B. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente lo que estoy haciendo es, este, bueno, como te digo, trazando dos líneas paralelas, ¿no? ¿Sí? Justamente las pongo las dos líneas paralelas al final de C. Pero ahora, también lo que podemos hacer es, por ejemplo, mira, ahí está. Podemos empezar acá y tratar de estirar el vector A hasta que toque justamente esta línea paralela, ¿no? Esto obviamente no es A, pero sí puedes decir que es el vector A, es el vector A, oh, es el vector A multiplicado por algún escalar M, ¿no? Y de igual forma tú puedes decir que tienes otro vector que parte de aquí, que está sobre la línea de B, ¿sí? Y llega nada más hasta aquí. Y podrías decir que esto que está aquí no es el vector B, pero sí puedes decir que es el vector B multiplicado por un escalar N, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claramente aquí tú puedes ver que M tiene que ser mayor que 1 y que la N, nada más así de ver, esta N tiene que ser menor que 1, ¿no? Así nada más, para este caso, para este ejemplo. Bueno, y entonces aquí sí podrías decir que C, que tu vector C no es igual a A más B, pero sí puedes decir que es igual a M por A más N por B, ¿no? O sea, en otras palabras, podemos encontrar los escalares adecuados, ¿sí? Para que al multiplicar por A y al multiplicar por B, te den el vector que estás buscando, el vector C, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí,
¿sí? Es geométricamente hablando. Hablando es eso, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Esto que está aquí se le conoce como una combinación lineal. Esto propiamente es lo que se conoce como una combinación lineal de vectores. Ujú. Entonces, resulta que cualquier vector, por ejemplo, un vector D, se puede escribir como combinación lineal de A y B. Ajá. Nosotros podemos tomar los vectores A y B, este vector y este vector fijos, y entonces ya lo único que tenemos que hacer es buscar los escalares adecuados, ¿sí? Por los cuales multiplicar el vector, mm, los vector A y B para que te den justamente el vector D. Vamos a decir que el vector D fuera, por decir así, fuera con este color. Que esto fuera el vector D, ¿no? Ujú. El vector D, ¿no? Ujú. Entonces, pues igual, ¿no? Simplemente tendrías que trazar dos líneas paralelas, una línea paralela A y otra línea paralela B al final de C y luego tratar de ajustar todo para para que encuentres nuevamente los escalares adecuados, ¿no? Ahora, ¿cómo puedes encontrar este escalar? El escalar N, para poder encontrar C. Por ejemplo, de este caso, ¿cómo puedes encontrar el escalar N? Si yo te preguntara, a ver, dime cuánto tiene que valer N, ¿qué harías tú? Podemos usar componentes. No, Productos. no. Pues alargaríamos los dos vectores base que ya teníamos, ¿no? Los Mira, B ya. o sea, mira, Podemos hacer, si yo te dijera, a ver, encuéntrame el valor específico que debe tener la N, a partir del dibujito, ¿tú qué harías? por ejemplo, podríamos Medir con regla. Medir con regla, ¿qué mides? la La magnitud longitud. la magnitud del vector que necesitamos, ¿no? Y establecer una relación como Ajá, de 1 a 2. la magnitud del vector que necesitamos, que es esto, y esto lo divides entre qué? Entre la magnitud de B, Entre la ¿no? magnitud del vector inicial. ¿Y esto qué te va a dar? Pues justamente la N, pero obviamente esto, pues, para en este caso no había tanto problema, ¿no? Pero así es como se encuentran los escalares, ¿no? Tú mides esto, lo divides entre lo que mide la A y con eso ya encuentras la M, por ejemplo, ¿no? Mides, recuerda que esto que obtenemos como, o que estamos escribiendo como una magnitud realmente es lo que podríamos medir, por ejemplo, con una regla. Si agarras tu reglita y mides, o si quieres en cuadritos, ¿no? Mides cuántos cuadritos hay de aquí a acá y ya, y eso lo divides entre cuántos cuadritos hay de aquí a acá, ¿no? O agarras la regla, como ya dijimos, ¿no? ¿Sale? Y mides, y eso te va a dar la M. Y eso lo mismo lo puedes utilizar para encontrar, este, como te digo, los escalares adecuados para encontrar D, ¿no? Que serían, vamos a llamarle este P y este Q, ¿no? Escalares distintos. ¿Sale? Igual tienes que trazar las paralelas, líneas paralelas. Ujú. Pero nada más debes de tomar en cuenta que qué característica tendría que tener, por ejemplo, la P. Tendría que ser negativa. Sí, la P tendría que ser negativa, ¿no? Sí, bueno. Bien. Sí, más o menos me explico. Sí. Sí. Bueno, entonces eso más o menos va por el asunto. Miren, o sea, básicamente lo que estamos diciendo es algo así. Un momento. Aquí. Más o menos sería algo así, ¿no?
O sea, algo más o menos así, ¿no? Mira, esto, por ejemplo, vendría siendo, por ejemplo, aquí, este, tú puedes encontrar el vector A, el vector B y el vector D en función de A, B y de, de A. No, el vector C, el vector C y el vector D, C y D, ya vimos, ¿no? C sería igual a M por A más N por B, ¿no? Y D vendría siendo, como dijimos, P por A más Q por B, ¿no? Ujú. Bien. Ahora, fíjate, estas son dos combinaciones lineales distintas. Obviamente, P y Q tienen que ser diferentes a lo que eran M y N, porque B y C son diferentes. Pero una vez teniendo esto, resulta, como te digo, que cualquier vector en el espacio, pero en el plano, los puedes escribir en términos de A y B. Cuando tú tienes esto, entonces resulta que A y B, tú puedes decir que como lo estás tomando eh, lo estás tomando como base para representar cualquier vector, entonces a esto le llamas una base de vectores. Ujú, una base. ¿Por qué? Porque cualquier otro vector tú lo puedes representar como una combinación lineal de esta base, A y B. ¿Estamos de acuerdo? Y la ventaja de ya definir una base es que si tú quieres, por ejemplo, sumar C más D, ¿qué tendrías? ¿Qué tendrías que hacer para sumar C más D? Pues el método del paralelogramo, ¿no? Y va a quedar E de resultado. Sí, pero eso es geométricamente, pero algebraicamente, ¿qué tendrías que hacer? Sumar sus componentes en A y sus Ajá, componentes en B. básicamente tendrías que multiplicar, sumar los escalares, ¿no? B, bien. Y justamente como tú lo acabas de decir, estos escalares que tenemos aquí es lo que nosotros conocemos como componentes. Esto es lo que nosotros conocemos como componentes, o sea, lo que acaba multiplicando a los vectores base. Esto sería lo que llamamos componentes. ¿Estamos de acuerdo? Esto y esto. ¿Sale? Entonces necesitas, para poder representar cualquier vector en el plano, necesitas al menos dos vectores. Pero ¿qué características deben tener estos dos vectores que consideras o que tú vas a utilizar como base? Que puedes llegar a cualquier otro vector con ellos, escalándolos de cierta forma. No, pero ¿qué característica deberían de tener estos dos vectores que yo voy a tomar como base? No sean Características. iguales. Poquito. Obviamente no tienen que ser iguales, pero un poquito más allá. Mismo signo. No. Que no tengan la misma dirección. Ajá, o sea, en otras palabras, que los vectores no sean paralelos, ¿no? ¿Por qué? Porque si fueran paralelos, ¿qué pasaría? Que no podemos determinar otra componente aparte de la que tienen los dos, ¿no? Si A fuera paralelo a B, fíjate, entonces siempre podrías decir, por ejemplo, que B es igual a una escalar multiplicado por A, ¿no? O sea, siempre puedes encontrar un escalar que te relacione a los dos. ¿Estamos de acuerdo? Porque son paralelos, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasaría? Quiere decir que el vector C que tú quieres que sea M por A más N por B, pero N por B es X por A. O sea, en otras palabras, tendrías que, esto sería M más N por X por A, ¿no? O sea, simplemente si los vectores fueran paralelos, sería imposible representar un vector cualquiera en cualquier otra dirección distinta a A, por ejemplo, ¿no? O sea, esto sería imposible. ¿Estamos de acuerdo? Llegaríamos a una contradicción. ¿Sale? Supongo que ya por desarrollo podríamos decir que cualquier vector en general es o sea, se puede ejemplificar como dos vectores multiplicados por dos escalares distintos, ¿no? Ujú. Sí.
Pero recuerda, la característica que debe tener toda base es que los vectores que no sean paralelos. Ese es el requisito mínimo que deben de tener cualquier vector, cualquier par de vectores en el que sean tu base en el plano. ¿Estamos de acuerdo? Y con 2 vectores tienes, ¿no? Ya no sería necesario 3. Porque recuerda que si, por ejemplo, tenemos A, B y C. A, B y C no los puedes tomar como base porque recuerda que C ya lo puedes escribir como una combinación de A y B. Entonces, básicamente, estaría de más este vector C, ¿no? Entonces, como mínimo, necesitas dos vectores en el plano, ¿no? Perdón, son necesarios y suficientes. 2 vectores en el plano para poder representar cualquier vector. ¿Estamos de acuerdo? Y supongo que así ya se generaliza más lo de desarrollar las componentes en X y Y con vectores unitarios Ujú. perpendiculares, ¿no? Sí, porque mira, aquí la cuestión está en que tenemos ya estos vectores A y B, tú los puedes agarrar como componentes y siempre puedes representar cualquier vector en función de A y B, pero el problema es que A y B de entrada eran arbitrarios, ¿no? Y cualquiera de ustedes puede escoger sus propios vectores base, ¿no? Por ejemplo, ¿quién habló ahorita? Yo, Felipe. Felipe, por ejemplo, tú pudiste haber dicho, no, yo quiero que mi base sea A y C, por ejemplo, ¿no? O algún otro puede decir que quieren que sea B y D. Son 2. Entonces, con eso tú puedes hacer, como te digo, formar cualquier par de vectores. O otro de ustedes podría introducir cualquier otros 2 vectores base. Entonces, aquí la cuestión está en la comunicación. Porque todos podrían representar cualquier vector como una combinación de su propia base independiente y todos estaríamos bien. Pero el problema es que al querer comunicarnos entre nosotros, pues ya no nos entenderíamos tan fácilmente, ¿no? Porque, para empezar, las combinaciones lineales, si quisiéramos representar un mismo vector, todos al mismo tiempo, pues vamos a obtener cosas distintas, ¿no? Porque los escalares, pues van a ser distintos, ¿no? Para, para todos nosotros, porque tenemos bases distintas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos unificar el lenguaje, tenemos que definir una base común para todos nosotros. Y por lo tanto, tenemos que tratar de buscar cuál sería nuestra base más adecuada. ¿Sale? ¿Cuál debe ser? O sea, estos vectores unitarios, para empezar, ¿cómo sería más, perdón, estos vectores base, cómo sería más adecuado escogerlos? Como vectores unitarios perpendiculares. Ajá. Bueno, para empezar, vectores unitarios. ¿Por qué vectores unitarios? Porque recuerda que el escalar que tú tienes que utilizar para que buscar para multiplicar los escalares, perdón, que tienes que buscar para multiplicar tus bases para obtener cualquier vector, ¿sí? Recuerda, tendría que ser a partir de una división, pero si los vectores base fueran unitarios, pues ya no sería necesario hacer la división, ¿verdad? Porque esto y esto ya sería de entrada 1. Entonces, nada más con medir, ¿sí? Directamente con medir la distancia que hay de aquí a acá, pues ya tienes tu escalar, ¿no? Si este fuera unitario. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Sí? Entonces, esa es la Profe, ventaja. Esa sería la ventaja de utilizar una base de vectores unitarios. A y B. Sería lo mejor, que los dos fueran unitarios. O sea, con la misma magnitud y que fueran de magnitud 1, ¿no? Bien. Pero eso no es suficiente para que podamos unificar criterios, porque esto a fin de cuentas también me da un conjunto infinito, ¿no? Porque vector unitario, por ejemplo, podría ser este. Ujú. Y vector unitario podría ser, por ejemplo, este, ¿no? Los dos pueden ser vectores unitarios, ¿sí? Y cualquiera puede escoger cualquier otro vector unitario, ¿no? Que tenga la misma magnitud. Y de todos modos, seguiríamos, tendríamos conjuntos infinitos siempre, ¿no? Entonces, tendremos que reducir las posibilidades. Entonces, es por eso que, para no andar con problemas, es que se escoge que la base sea
además de unitaria, que sean Perpendiculares, ¿no? Para que se ajuste lo perpendiculares entre sí. Ujú. Sí, supongo para que no, porque si son perpendiculares no pueden ser resultado de la suma de dos vectores distintos. Sí, o sea, mira, tienes A y tienes B. Funcionarían como identidad, ¿verdad? A ver, esto es 1, 2, 3, 4, Vectores 5. identidad creo que le 1, llaman. 2. No, son unitarios nada más. Es una base. Aquí está. Entonces, esa sería tu base A. Bueno, de hecho, vamos a escribirlo así. A y B, con minúsculas. ¿Sale? A y B. Esta sería nuestra base. ¿Sí? Y así sería mucho más fácil escribir representar cualquier vector C como la combinación lineal de A y B, ¿no? ¿Sí? Cualquier vector C lo puedes escribir como combinación lineal de A y B, porque ya sabemos que son unitarios y son perpendiculares. Ya puedes encontrar, vamos a llamarle C en dirección A y C en dirección B, ¿no? Los escalares adecuados, estos, ya los puedes encontrar y sería sencillo, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer suponiendo que este fuera el vector C? Pues nada más hay que proyectarlo, ¿no? En el eje A y en el eje B para determinar CA y CB. Bueno, aquí no hablamos de ejes todavía, ¿verdad? Pero, Ah, ¿qué bueno, vendría? proyectarlo para Sí, pero ¿qué vendría siendo un eje propiamente? bueno, la dirección, ¿no? La línea de Ujú. acción de los vectores Sí, o sea, base. es un vector, no es un vector, pero es una línea paralela al vector base A y otra línea paralela al vector base B, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que llamamos ejes, ¿sale? Lo que llamamos ejes son estos. Un vector, una línea que prolonga la dirección de A y otra línea que, bueno, una línea paralela al vector A y otra línea paralela al vector B. Esos son los que serían los ejes, ¿no? Y entonces, como tú dijiste, hay que proyectar, ¿no? Sería la forma más fácil. ¿Cómo lo proyectas? Ah, Identidades trigonométricas. no, pues simplemente, Sí, nada más sería C seno de ángulo y C seno de ángulo, ¿no? sí, o sea, precisamente, la ventaja de que estos vectores sean perpendiculares entre sí está en que la figura que vamos a tener aquí, pues va a ser un rectángulo. Y entonces, al ser un rectángulo, pues es fácil encontrar justamente cuál es la distancia que hay de aquí a acá, ¿no? Y también es fácil encontrar la distancia que hay de aquí a acá. Simplemente conociendo la magnitud de C, pues ya se puede encontrar, ¿no? ¿Cómo se hace? Esto sería la magnitud de C por el coseno del ángulo que hay aquí, ¿no? Si es que tienes forma de determinar precisamente ese ángulo, ¿no? ¿Sale? Que bueno, si ya usamos la regla para hacer mediciones, pues también podemos usar el transportador para medir este ángulo, ¿no? Y esto que está aquí sería la magnitud de C por el seno de teta, ¿no? ¿Sale? O puedes escribirlo como phi. C, la magnitud de C por el coseno de phi, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Toma en cuenta que esta phi es igual a pi medios menos teta, ¿no? O sea que son ángulos complementarios, ¿no? Bien. Entonces, esa es la ventaja precisamente de utilizar una base de vectores que sean unitarios y ortonormales, porque entonces ya sería fácil encontrar las componentes y con trigonometría, ¿no? Esa es la razón. Esa es la razón. Y a los vectores A y B, a este tipo de base, ¿sí? De dos vectores, ¿sí? Que son unitarios y además que A es perpendicular a B, que cumplen con con las propiedades de que A es perpendicular, a ver, que la magnitud de A es igual a la magnitud de B, igual a 1. Y además que los dos vectores son perpendiculares, a esto que está aquí se le conoce como una base ortonormal.
Ujú. Una base ortonormal, ¿sí? ¿Por qué ortonormal? Porque orto, ¿qué significa? Bueno, en etimología es correcto. ¿Eh? Que en etimología es correcto, ¿no? Correcto, recto, derecho, derecho, también, ¿no? Correcto, sí, o recto, simplemente, ¿no? Ujú. Eso significa orto. Y normal, bueno, normal quiere decir que están normalizados, o sea que tienen la longitud de los vectores están normalizados a un valor y ese valor en particular va a ser uno, ¿no? Por simplicidad. Entonces, esto significa tener una base ortonormal, ¿sale? Bien, ahora, normalmente no se usan A y B, sino que lo que se usan son vectores que mejor se llaman I, con I y J, ¿no? ¿Sale? Que en este caso vendría siendo lo que estamos llamando aquí A y lo que estamos llamando aquí B. Sí, pero usualmente, como te digo, los que se suelen utilizar son I y J, ¿sí? O también a veces suelen utilizar AX, por ejemplo, y AY, ¿no? O también suelen denotarlos como EX o como EY, ¿no? Son diferentes notaciones, ¿sí? O también le suelen llamar E1 o E2, ¿sí? Es otra notación para denotar nuestro conjunto de vectores ortonormales. Ujú. O también le puedes llamar, a veces, también le llaman X con gorrito y Y con gorrito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A mí no me gusta usar esta notación porque es muy confusa, ¿no? Es muy confusa, ¿sí? Creo que, bueno, para mí, la menos confusa es esta, utilizar I y J, ¿sí? Y te Yo ahorras supongo que más a futuro usarla de E con un gorrito, E1, E2 y hasta N con un gorrito sería como la más adecuada a futuro, ¿no? Bueno, esta se usa, la usan mucho los matemáticos, ¿no? Sí, yo Porque digo esta por la sería una identidad de base, Euler. ¿eh? Yo le digo por la identidad de Euler. Pues la identidad de Euler, ¿qué tiene la identidad de Euler? Que por lo menos yo siempre la he visto como que se comporta como un vector. Por lo de E elevado a la I por el ángulo. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa porque, bueno, eso ya dijimos que es para cuando hablamos de números complejos, ¿no? Aquí no estamos hablando de números complejos, ¿sí? Sino simplemente es notación, una letra con la que estás usando para denotar los vectores unitarios, ¿no? ¿Sí? A veces se usa la letra E, pero no tiene nada que ver con el numerito E, ¿no? Absolutamente nada. Porque te digo, mira, aquí usaste, por ejemplo, la A, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, aquí te digo, es más confusa utilizar, por ejemplo, esta notación, ¿no? Aunque hay a quien le gusta mucho, ¿no? A mí no, en particular. Bien, entonces está claro, ahora sí, de dónde viene la cuestión de las componentes. O sea, ya puedes decir que el vector C, por ejemplo, lo puedes escribir como en términos de una base que va a ser los vectores unitarios I y J, que son esto, y las componentes que serían CX y CY, ¿no? ¿Por qué CX y CY? Pues simplemente porque este eje de aquí le llamas X porque le quieres llamar X y este otro eje le llamas Y, ¿no? Porque quieres llamarle Y, ¿sí? Por eso es que al final de cuentas acabas escribiendo esto. Eso es en dos dimensiones y si queremos hacerlo en tres dimensiones, ¿qué hay que hacer? Le agregamos una K, ¿no? Tendrías que agregar No un sé, tercer Z. vector. Y este tercer vector, ¿qué característica tendría que tener? Que fuera perpendicular a los otros dos, ¿no? Y Sí, también fuera unitario. ajá. O sea, necesitamos que obviamente I es perpendicular a J y perpendicular a K, ¿no?
y obviamente es también perpendicular a ellos. O sea, los vectores son perpendiculares entre ellos y los tres son unitarios, ¿no? Con el simple hecho de poner gorrito, ya estamos diciendo que son unitarios, ¿no? Entonces, cualquier vector tú lo puedes representar en términos de esto. Entonces, cualquier operación, ahora sí, ya tenemos forma de justificar el hecho de que podemos hacer la operación a nivel de componentes. Ujú. Ya sea la suma o la resta. ¿Sale? A nivel de componentes. Ya tenemos esa justificación. ¿Preguntas, señores? Todo muy claro, profe. ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces, rapidísimo. No sé si quieran tomarse un descanso de unos 10 minutitos o le continuamos. Pues personalmente yo voy bien, pero no tengo problema con tomar un descanso, no sé, mis demás compañeros. No sé. Igual. ¿Si De igual aguantan? forma. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces si aguantan, bueno, les puedo dar 2 minutitos si quieren para ir al baño, cualquiera que quiera ir al baño. ¿Sale? Ok, profe, gracias. Y ahorita continuamos. Bien. ¿Ahí andan todavía? Profe. Sí, Sí. Profe, correcto. Sí. Bueno, entonces recuerden, en particular, un vector que nos interesa siempre, a nosotros como físicos, es el vector posición, ¿no? El vector posición es un vector que nos interesa mucho, que es justamente este, ¿no? Es un vector cuyas componentes son las coordenadas, ¿no? Este es un vector que nos interesa mucho, ¿no? Entonces las componentes son las coordenadas, ¿sí? Al menos estas serían coordenadas cartesianas, ¿no? Obviamente este también se puede representar en otros sistemas de coordenadas, ¿no? Por ejemplo, los polares o las coordenadas polares o las coordenadas, cilíndricas, esféricas, o lo que sea, ¿no? Pero eso, si quieren, lo podemos ver un poquito más adelante. Ahorita lo que me interesa, al menos que lo sepamos utilizar en coordenadas o que lo conozcamos en coordenadas cartesianas, ¿no? Recuerda que cuando tú haces esto, siempre, 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 siempre tienes que escribir la base. Ujú. Siempre. ¿Estamos de acuerdo? Esa no la puedes escatimar, porque es precisamente lo que le da el carácter vectorial a esto. Los vectores, recuerda, estos son los vectores, porque las componentes son escalares, ¿no? ¿Sale? Entonces no olvides eso. Si tú no escribes los vectores base, estarías mal, ¿no? Si estás escribiendo esto en términos ya es en forma vectorial. Ujú. Bueno, correcto. Bien, vamos a ver otra operación rápido. Otra operación básica, ¿cuál es? Ya vimos la suma, resta, los El productos, producto, ¿no? ¿no? Ujú. Los productos. Ujú. Pero estos serán productos de vectores. Porque nosotros ya vimos el producto entre un escalar y un vector, pero falta el producto entre vectores, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos dos opciones, fíjate. Cuando tienes un vector A y otro vector B, tienes dos opciones para la multiplicación, ¿sí? Y todo El eso producto depende punto y cruz, ¿verdad? ajá, todo eso depende del tipo de resultado que quieras. Si quieres que sea un escalar o si quieres que sea un vector. Ujú. Entonces, si quieres que sea un escalar, tú vas a poner en medio, bueno, déjame poner así, en medio tú vas a poner un puntito. Y si quieres que sea un vector, vas a poner en medio una crucecita. ¿Estamos de acuerdo? Pero realmente, el nombre del tipo de producto lo da el resultado que quieres. Ujú. Eso es
lo correcto, ¿sí? Lo correcto. Así que hay dos tipos de productos. Uno que es el producto escalar, y otro que es el producto vectorial. Esto es lo correcto, denotar los productos de vectores por el tipo de resultado que vamos a obtener. ¿Estamos de acuerdo? No por el simbolito que usamos para poner aquí entre los vectores. Eso no es correcto. ¿Mm? Y vamos a comenzar con el producto escalar. Ujú. Para empezar, ¿cómo se define el producto escalar de dos vectores? Recuerda, Es aquí tenemos cuando el dos vector. vectores se multiplican para formar, ¿no? ¿Eh? Es la magnitud, el producto de las magnitudes por el coseno del ángulo que separa a los dos vectores, ¿no? Ujú. Vamos a poner aquí el vector B. El vector B vamos a ponerlo por acá. Así. Así. Supongamos que este es el vector B. Y el ángulo que hay entre los dos. Fíjate, en los dos tipos de productos entran en juego primero. Este ángulo que está aquí es el ángulo de dirección relativa, ¿eh? Este teta B es el ángulo de dirección relativa. De dirección relativa. O sea, el ángulo entre ellos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en los dos productos vamos a considerar que entre los dos vectores hay una dirección relativa, ¿no? O un ángulo, ¿sí? Bien, entonces en el producto escalar, básicamente lo que vamos a considerar por definición, es, vamos a escribirlo así, A punto B igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que hay entre ellos, ¿no? Bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Esto recuerda, esta es la Sí, profe. definición. Sí, sí. Esta es la definición como tal. ¿Y cuál es el significado geométrico de la definición de producto escalar? Ah, bueno, nada más, antes que nada. Recuerda, existen diferentes notaciones para representar un producto escalar, ¿eh? Por ejemplo, nosotros podemos escribir esto, A punto B, pero también lo pueden escribir como AB. A los rusos les encanta usar esto. O también pueden escribir A, B, entre paréntesis los dos. Esto también es un producto escalar. O hay quien puede escribir con, con paréntesis angulares. Esto también es un producto escalar. O hay quien lo escribe así. Todas estas son diferentes notaciones que podemos utilizar para representar un producto escalar. Por lo tanto, no es correcto, como les decía, denotar esto como producto o llamar a esto producto punto. ¿Sí? No es correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es solamente un tipo de notación para representar, porque hay más, ¿no? Te digo, los rusos usan mucho esto, esta lo usan mucho en Europa, los matemáticos usan esta y esta se usa en mecánica cuántica. Entonces, todo esto, este, digo, son diferentes, ¿no? Eh, así que ten cuidado, nada más. Recuerda, el nombre correcto es producto escalar, ¿sí? Porque es el tipo de resultado que sale aquí. Recuerda, aquí lo que nosotros tenemos es un numerito. El resultado de esto es un número, ¿sale? Bien, ahora sí, geométricamente, ¿qué significa esto? ¿O cómo podemos interpretar el producto escalar? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es tomar, por ejemplo, este parejita, la magnitud de B por el coseno del ángulo. Eso, este,
Si nosotros, por ejemplo, trazáramos una línea, ahí más o menos, ahí. Esta línea, por ejemplo, podemos decir que es perpendicular a. Ujú. Entonces, esta B, coseno de AB, ¿qué viene siendo? Esto de aquí. La proyección de B sobre A, ¿no? Pues básicamente sí, es esto. La distancia que hay de aquí hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? Esto vendría siendo B esta es la magnitud de B por el coseno del ángulo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero eso lo puedes hacer al revés, ¿sí? O sea, si no hubieras querido usar esto y hubieras querido usar esta parejita, pudiste haber hecho lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, agarrar, por ejemplo, la línea que es más o menos aquí así, ¿no? Ujú. Esta línea es perpendicular al vector B. Entonces, agarrarte la distancia que hay de aquí a acá. Oh, la distancia que hay de aquí a acá. Y esto vendría siendo justamente. Ahí está. Esa distancia que está en amarillo. Bueno, vendría siendo la magnitud de A. Oh, por el coseno del ángulo, ¿no? ¿Sale? Entonces sí, se puede interpretar como que tanto un vector puedes proyectar sobre el otro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Así es como lo puedes interpretar, ¿sí? Obviamente, si los vectores fueran perpendiculares, ¿qué pasa? El resultado Que va a la, ser. que la proyección de B sería sobre el punto de aplicación de A, ¿no? Y por eso no tiene su amplitud de cero. Sí, o sea, simplemente no había forma de proyectar uno sobre el otro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es como si, por ejemplo, pusiéramos una lamparita y proyectada sobre en pleno, mm, ay, ¿cómo se llama ese día? Bueno, el día en el cual el sol está pasa justamente en el cenit, ¿sí? Que prácticamente eso lo podemos ver casi todos, menos los que vivan de Torreón para el norte, ¿sí? Desgraciadamente ya los que viven en Monterrey no pueden ver ese fenómeno, pero los que estemos de Torreón para el sur sí lo podemos ver, ¿no? Porque justamente Torreón es una ciudad que está sobre el trópico ¿cómo se llama? ¿De Capricornio? De Capricornio, ¿no? No, Y de cáncer, de ¿no? Cáncer, sí. Y justamente ese trópico es el último, es la última latitud en la cual se puede ver ese fenómeno, en la cual el sol, si tú clavas un palo perpendicular al suelo, un palo totalmente vertical, el sol en alguna época, en algún punto del año, va a estar, cuando esté justamente en el cenit, no va a proyectar una sombra sobre el suelo, ¿no? Entonces, la última latitud donde ocurre eso, te digo, es la latitud de Torreón, ¿no? Que son los 23 grados y medio, más o menos, de latitud, ¿no? Ya más para el norte ya no se puede hacer eso, desgraciadamente para nuestros amigos de Chihuahua, de Nuevo León, de Sonora, pues ya no pueden ver ese fenómeno, ¿sí? Y siempre cualquier estaca que ustedes claven, siempre, siempre, siempre les va a proyectar una sombra, cualquier estaca vertical, ¿no? Ujú. No se diga los de Tijuana, ¿no? Que están todavía más al norte de todos, ¿no? Bueno, bueno, pero entonces, si los vectores son perpendiculares, el producto punto, ¿cuánto vale? Cero, ¿no? Cero. Vale cero. Ujú. Entonces, esto es muy importante porque esto que está aquí es lo que se le conoce como condición de perpendicularidad o de ortogonalidad entre dos vectores, ¿no? De ortogonalidad, ¿sí? Que el producto escalar sea cero, ¿sale?
¿Y eso por qué? Porque recuerdan que tienes realmente en el producto escalar tienes el producto de 3 elementos, son las dos magnitudes y además el coseno del ángulo que hay entre ellos. Si el ángulo anda a 90 grados, el coseno es 0, así. Pero recuerden que el coseno puede ser positivo o negativo, así que esto también puede ser positivo o negativo y eso depende de si la proyección es sobre el vector o si la proyección se hace sobre la prolongación hacia atrás del vector. Eso significa tener un producto escalar negativo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, esas son cositas que debes de considerar. Bueno, ahora, ya usando la definición, pues ya se pueden hacer cosas, ¿no? Nada más con la simple definición de producto escalar. Por ejemplo, tú puedes tomarte dos vectores. Ya, bueno, ya teníamos A y B, ¿no? Déjame dibujar el vector A aquí. El vector A. Oh, entonces vamos a decir que sea el vector A. El vector B, ya dije, vamos a ponerlo pues con verde. Oh, en azul. Este es el vector B. Y consideremos el vector C que fuera la suma de los dos, ¿no? El vector C que es la suma de los dos. Vamos a considerar que es aquí. Ujú. Este es el vector C, que es, en este caso, ¿cómo sería? Sería B menos A, ¿no? Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ah, otra cosa que se me olvidó decirte. Resulta que ya una vez que tú defines el producto escalar, ya es posible calcular la magnitud de un vector. ¿Sí? ¿Cómo puedes encontrar la magnitud de un vector a partir del producto escalar? Por ejemplo, la magnitud del vector A. El producto punto del mismo vector. Sí, sería el producto punto del vector A por sí mismo, ¿no? Sí. Pero obviamente esto te va a dar la magnitud al cuadrado, pero como queremos la magnitud, pues simplemente tendrías que sacarle raíz cuadrada, ¿no? Entonces es una forma en la que puedes sacar la magnitud de un vector. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Es el producto punto de un vector por sí mismo y le saca raíz cuadrada. Esa es la magnitud. ¿Sale? Ahí está. Bien, entonces fíjate, nosotros podemos jugar con esto. Ujú. Ah, y aquí hay un ángulo, ¿no? Un ángulo teta. Correcto. Entonces, fíjate, si tú, por ejemplo, este vector C, que lo tienes como el producto de A y B, si tú lo elevaras al cuadrado, o sea, multiplicaras el vector C por sí mismo, ¿sí? Esto es elevar un vector al cuadrado, es multiplicar por sí mismo con un producto punto, por un producto escalar, ¿no? Entonces, eso es igual a tener B menos A por B menos A, ¿no? ¿Y esto qué es? La magnitud de, bueno, la amplitud de C, o bueno, la magnitud de C al cuadrado, ¿no? Sí, ya es la magnitud de C al cuadrado, pero esto también, fíjate, si tú Y la desarrollas ley este de cosenos producto, también podría ser. sí, o sea, si tú desarrollas el producto, tendrías la magnitud de B al cuadrado, y después esto por esto. Luego esto por esto sería la magnitud de A al cuadrado. Voy a poner las magnitudes ya así sin las barritas la flecha, ¿no? Para no escribir tanto. Y luego, esto por esto sería menos B punto A y menos A punto B. Pero resulta que como el producto escalar está definido así, da lo mismo tener A por B que B por A, ¿no? Porque a fin de cuentas tienes los mismos 3 elementos, ¿sí? O sea, esto es conmutativo. Se me olvidó decirles esto, que esto de producto es conmutativo. Igual a B por A, ¿sí? Es conmutativo. Entonces quiere decir que estos dos son iguales. Y al ser iguales, pues simplemente tendríamos que sumar, ¿no? Es B cuadrada, perdón, es B cuadrada más A cuadrada menos 2 veces A punto B. Y si usas la definición que tienes, es B cuadrada más A cuadrada menos 2 veces AB por el coseno del ángulo que hay entre ellos.
estamos de acuerdo, usa la definición. ¿Y esto qué es? La ley de cosenos. La ley de cosenos. Entonces, la ley de cosenos no es otra cosa más que, simplemente, fíjate, lo puedes obtener a partir de la resta de dos vectores y utilizando el producto escalar, ¿no? Entonces, hay una forma muy sencilla de deducir la ley de cosenos, ¿no? Muy, muy, muy sencilla, en forma vectorial. ¿Mm? Y otra cosa que les quiero comentar rapidísimo también, esperemos que no se me vayan a... Es que si tú sabes que un vector A, por ejemplo, lo puedes escribir en términos de sus componentes. Perdón, AY. J más AZ en K. Y el vector B lo puedes escribir en términos de de sus componentes, o sea, BX en I más BY en J más BZ en K. Entonces, el producto punto de los dos vectores, el producto escalar, perdón, de los dos vectores, pues lo puedes escribir simplemente como el producto de esto. De esto por todo esto, ¿no? Bien. Así. Voy a cambiarle color. Bien. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos Obviamente, las magnitudes de cada vector unitario, ¿no? o sea, esto tendríamos que desarrollar todo esto, realizar todos los productos, ¿no? Sí, por ejemplo, multiplicar AX por Y por todo esto, por BX y multiplicar Y punto Y, ¿no? Más, por ejemplo, AX por Y por BY por J, ¿no? Y punto J. Más AX por Y por BZ por K, ¿no? O sea, tenemos que desarrollarlo todo. Así hay que desarrollarlo. BZ por K. Perdón. Y por K. Y punto K. Ojo. Ajá. Y esto tendrías que sumarle. Luego el segundo término. Déjame que. AY por J por BX por I, ¿no? Entonces sería aquí J punto I más AY BY, aquí es X, ¿no? BY por J punto J, ¿no? Más AY por BZ, aquí tendríamos J punto K. Ujú. Y luego esto hay que multiplicarlo por todos los elementos de acá. Entonces sería AZ por BX por K punto I más AZ BY por K punto J más AZBZ por K punto K. Y entonces, ¿esto qué te da? Ahora, fíjate, ahora lo que tienes que hacer es aplicar la definición de producto escalar en cada uno de los productos de los vectores, porque recuerda que los vectores aquí son los vectores unitarios, ¿sí? Entonces, necesita realizar el producto en todos bueno, sobre todo los vectores unitarios, ¿no? ¿Y estos qué te van a dar? Son, bueno, los vectores que no son iguales, por ejemplo, I punto J, I punto K y así se van a eliminar, ¿no? Porque son perpendiculares y el coseno entra. Ajá, como estamos en una base ortonormal, la es definida con los vectores perpendiculares entre ellos, entonces todo esto se te va a ir, ¿no? Todos los vectores, todos los productos cruzados entre vectores te va a dar 0 y todos los productos del vector por sí mismo te va a dar el vector al cuadrado, o sea, la magnitud del vector al cuadrado, pero como el vector es unitario, entonces te va a dar la magnitud es 1 y 1 al cuadrado es 1. Entonces al final, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos que A punto B es igual a AX por BX más AY por BY
más AZ por BZ. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el producto escalar se puede calcular, si conoces las componentes, como el producto de las componentes, ¿no? La suma de los productos de las componentes, ¿no? X, Y y Z. ¿Estamos de acuerdo? Así de complicado, de complicado. Pero recuerda, esto no es una definición de producto escalar. Esto es un resultado, consecuencia de que estás trabajando en una base ortonormal y aplicas la definición que es la que está arriba. Esta es la definición. Esto es la definición de producto escalar. Entonces estás aplicando la definición de producto escalar sobre los productos de todos los elementos de la base. Fíjate que si la base no fuera ortonormal, si hubiera por ejemplo, tuvieras IJ y un vector E, por ejemplo, que formara 45 grados con los otros dos, por ejemplo, entonces aquí tendrías términos extras, términos cruzados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero esto, como te digo, es consecuencia de que estás trabajando en una base ortonormal, ¿sí? Se los digo porque luego los matemáticos erróneamente suelen definir el producto escalar de esta manera, ¿no? Y esto está mal. La definición es la de arriba. Y esto, como te digo, es una consecuencia de que estás en una base ortonormal, ¿sí? O sea, a ellos a veces se les olvida que, que existen bases, puede haber bases que no sean ortonormales, ¿no? ¿Mm? Bueno, ¿sí está claro esto? ¿De dónde viene esta cuestión? Entonces, la consecuencia de no usar una base ortonormal es tener un producto punto mucho más complejo. ¿Cómo? Ah, sí, 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 el producto va a ser más complejo. Sí, el producto va a ser más complejo, ¿no? Porque aquí ya estos productos ya no te darían, no todos te darían, los productos cruzados ya no te darían 0, sino por ejemplo, si hay un ángulo distinto de 90 grados, esto podría darte el coseno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendrías términos cruzados, necesariamente. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ándale. Pero por eso precisamente es que se escogen bases ortonormales. También para que el producto escalar pues sea sencillito, ¿no? No tengamos que meterle en términos extras, sino nada más 3 términos. ¿Sale? De la forma mínima. Bueno. Pues ya... eh, este... ¿Qué te puedo decir? ¿Cuándo nos podríamos volver a ver? Yo personalmente no tengo problema en toda la semana. ¿Toda la semana tú no tenías problemas? Igual, como usted diga, Cuando sea, profe, realmente no hay O problema. sea, por ejemplo, nos podríamos volver a ver, digamos, el jueves para ver cuánto podemos avanzar. por mí sí. ¿Sí? Claro, Realmente profesor. ya, No habría problema. no, yo por ejemplo ya de productos no hay mucho que les tenga que decir, habría que ver lo del producto escalar, del producto vectorial, ¿no? Pero sí me gustaría ya ver algo de mecánica, ¿no? ¿Sí? Ok, profe. Entonces, ¿les parece si nos vemos a la misma hora? Me parece bien. ¿Sí? Bueno, de todos modos, los que no puedan venir, pues tenemos la cuestión estoy grabando esto, ¿no? Ok, profe, muchas gracias. Sale. Entonces déjame.